Hola, soy Isabela. Mi propio padre se paró frente a un juez y declaró que yo había desperdiciado mi vida, que era una irresponsable que nunca había tenido un trabajo de verdad. Lo dijo para quitarme lo único que me quedaba de la única persona que me respetó. A veces, la traición más profunda no viene de un enemigo, sino de la sangre de tu sangre. ¿Alguna vez has sentido que las personas que deberían amarte son las que más te hieren? Antes de contarte cómo llegué a ese tribunal, a ese momento que lo cambió todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando la jueza leyó el documento que mi padre nunca supo que existía. Todo comenzó a desmoronarse en la cena después del funeral de mi abuelo. Había vuelto a San Diego hacía apenas un mes, después de 10 años fuera. Para mi familia, esos 10 años eran un agujero negro, un misterio que no se molestaban en resolver. Me veían como la oveja negra de 28 años que había huido, en lugar de ir a una buena universidad como mi hermano Mateo. Estábamos sentados en el comedor de la casa de mis padres en La Joya, una habitación tan grande y fría como sus corazones. El aire estaba cargado con el olor a lirios del funeral y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Mi padre, Alejandro, no tardó ni 5 minutos en empezar. «Ahora que has vuelto», dijo, sin mirarme, «es hora de que pienses en conseguir un trabajo de verdad, Isabela. Se acabaron las vacaciones». En mi bolsillo, mis dedos se cerraron alrededor de la fría brújula de latón de mi abuelo. Él me la había dado antes de que me fuera, la misma que usó en su tiempo en el ejército. «Para que nunca pierdas tu norte», me había dicho con una rara sonrisa. Él era el único que no me hacía preguntas. Veía algo en mí que los demás ignoraban. Mientras mi padre hablaba de estabilidad y currículums, yo sentía el peso reconfortante del metal en mi mano. Era mi ancla en ese mar de desprecio, un recordatorio silencioso de que al menos una persona en esta familia había creído en mí. Él entendía el silencio, la disciplina, el sacrificio. Mi padre, en cambio, solo entendía los balances bancarios y los títulos universitarios colgados en la pared. Mi madre, Lucía, como siempre, jugaba su papel de espectadora silenciosa. Estaba sentada al otro lado de la mesa, moviendo la comida en su plato con el tenedor, evitando la mirada de todos. Le lancé una mirada de súplica, una petición silenciosa para que interviniera, para que dijera algo, pero ella solo me ofreció una sonrisa diminuta y triste, antes de centrar su atención en un cuadro en la pared. Su silencio era una forma de consentimiento. Siempre lo había sido. Al no oponerse a mi padre, le daba poder. Su pasividad era tan hiriente como el desdén abierto de mi padre y mi hermano, porque venía envuelta en una falsa capa de amor maternal que nunca se materializaba en apoyo real. La tensión se rompió cuando Mateo, mi hermano mayor, soltó una risa burlona. Acababa de cerrar un gran negocio y no perdía oportunidad para recordárnoslo. «Papá tiene razón, hermanita. El mundo real no es un juego. Mira, acabo de comprarme el nuevo BMW Serie 5. Eso es lo que pasa cuando tienes ambición». Luego se giró hacia mí, con una expresión de falsa compasión. «¿Y tú? ¿Cuáles son tus grandes planes ahora que volviste a casa? ¿Vivir de una mesada?» Cada palabra era una pequeña daga diseñada para hacerme sentir insignificante, para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. El último. La humillación era su deporte favorito, y yo siempre era el blanco. Mi padre, en un gesto de supuesta generosidad, intervino. «No seas tan duro, Mateo. Tu hermana necesita orientación. Eso es todo». Se aclaró la garganta y me miró por primera vez en toda la noche, con la misma expresión que usaba con sus empleados de más bajo rango. «Isabela, he estado pensando. Podrías empezar como asistente administrativa en mi empresa. Un trabajo sencillo, para que te vayas acostumbrando a tener responsabilidades. Te pagaremos un sueldo básico, por supuesto». La oferta era un insulto disfrazado de ayuda. No quería ayudarme, quería controlarme, quería convertirme en otra pieza de su imperio, una que pudiera moldear y exhibir como un acto de caridad paternal. Por fuera, mantuve la compostura que me habían inculcado durante una década de entrenamiento riguroso. Mi rostro permaneció neutral,
mi espalda recta, pero por dentro, una furia helada comenzaba a arder. Apreté la brújula con tanta fuerza que el borde se clavó en mi palma. Mi mente repasó 1000 respuestas, 1000 verdades que podría lanzar sobre esa mesa y hacer estallar su mundo de apariencias. Podría contarles sobre las noches sin dormir, las misiones en lugares de los que nunca habían oído hablar, las vidas que dependían de mis decisiones. Pero me contuve. Una parte de mí todavía sentía el deber de protegerlos de una realidad que no podrían comprender. Y otra, más fuerte, sabía que no merecían mi verdad. La conversación inevitablemente derivó hacia el testamento del abuelo. El abogado nos citó para la próxima semana, anunció mi padre, sirviéndose más vino. Espero que tu abuelo haya sido sensato. Esa finca en Julian necesita a alguien con visión para administrarla. No se puede dejar en manos de cualquiera. Sus ojos se posaron brevemente en mí, y el mensaje fue inequívoco. Él daba por sentado que la propiedad, el último legado tangible de mi abuelo, sería suya. La idea de que pudiera ser para mí era tan ridícula para él, que ni siquiera la consideraba una posibilidad. Estaba sentando las bases para la batalla que se avecinaba, y yo ni siquiera lo sabía. Esa noche, en mi antiguo cuarto de adolescente, que ahora se sentía como la habitación de una extraña, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la niña perdida que mi familia veía. Era una extraña en mi propia casa. Saqué la brújula del abuelo y la coloqué sobre mi tocador. La aguja se balanceó por un momento antes de señalar firmemente hacia el norte. Recordé las últimas palabras que me dijo en privado. No importa lo que digan los demás, tú sigue tu propio norte. Es el único que nunca te mentirá. En ese momento, sentí una calma extraña. Sabía que la lectura del testamento sería una tormenta, pero por primera vez desde que había vuelto, no me sentía a la deriva. Tenía una dirección. La semana siguiente, el día de la lectura del testamento, el aire dentro del Mercedes de mi padre era más gélido que nunca. El viaje a la oficina del abogado en el centro de San Diego fue un ejercicio de tensión contenida. Mi padre, Alejandro, conducía con una determinación sombría, como si fuera a una negociación hostil en lugar de a un acto familiar. Mateo, a su lado, revisaba correos electrónicos en su teléfono, proyectando un aura de aburrimiento y superioridad. Mi madre y yo íbamos en el asiento trasero, separadas por un abismo de silencio. Yo apretaba la brújula en mi bolsillo. Su peso metálico era un recordatorio constante de la única persona cuya opinión realmente me importaba. Sentía las miradas de reojo de mi madre, cargadas de una ansiedad que no se atrevía a expresar. Ella temía una confrontación, pero no haría nada para evitarla. La oficina de Davis & Associates era exactamente como la había imaginado. Un santuario de poder y dinero en el piso 30 de un rascacielos con vistas a la bahía. Paredes con paneles de madera oscura, muebles de cuero que olían a riqueza, y un silencio reverencial que solo el dinero puede comprar. Nos sentamos frente al enorme escritorio de caoba del señor Davis, un hombre de unos 60 años, con un traje impecable y una expresión impenetrable. Mi padre inmediatamente tomó el control, hablando de sus planes para la finca de Julian como si la herencia fuera una mera formalidad. Tiene un gran potencial para un desarrollo de viñedos, le decía al abogado, ignorándome por completo. Para él, yo era solo una espectadora en la repartición de los bienes de mi propia familia, una pieza decorativa sin voz ni voto. El señor Davis se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento con una voz monótona y profesional. Empezó con las donaciones a organizaciones benéficas, legados menores a amigos, y algunos objetos personales para mi madre y Mateo. Cada palabra aumentaba la tensión en la habitación. Mi padre asentía con impaciencia, ansioso por llegar a la parte importante. Mateo ni siquiera levantó la vista de su teléfono, dando por sentado que su futuro financiero estaba a punto de mejorar. Yo, en cambio, me aferré a cada sílaba, sintiendo cómo el corazón me latía con una mezcla de esperanza y temor. En el fondo, sabía que mi abuelo no me habría decepcionado, pero la arrogancia de mi familia era tan abrumadora que casi me hacía dudar. Y entonces,
el mundo se detuvo. El señor Davis hizo una pausa, ajustándose las gafas, y leyó la cláusula que lo cambiaría todo. Y a mi querida y valiente nieta, Isabela Castillo, a quien admiro profundamente, le lego la totalidad de mi finca en Julian, incluyendo la casa, los terrenos y todos los activos asociados a la propiedad. Un silencio denso y pesado cayó sobre la sala. Por un instante, no pude procesarlo. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa que me quemó los ojos. Él me había visto. A pesar de mi silencio, de mi ausencia, él siempre me había visto. Era más que una herencia. Era una validación, un reconocimiento que mi propia familia me había negado durante toda mi vida. La reacción fue inmediata y violenta. El rostro de mi padre pasó de la confianza a la incredulidad, y de ahí a una furia púrpura que le tensó las venas del cuello. Soltó una risa seca y amarga. Eso es absurdo. Es un error. Mi padre no estaba bien de la cabeza. Mateo finalmente levantó la vista, con la mandíbula desencajada. ¿Isabela? ¿La finca? Pero si ni siquiera sabe cómo administrar una cuenta bancaria. La va a llevar a la ruina en 6 meses. El desprecio en su voz era puro veneno. No se trataba solo del dinero. Se trataba de que yo, la inútil, mi oveja negra, hubiera sido elegida por encima de ellos. Su ego estaba más herido que sus billeteras. Mi padre se giró hacia el abogado. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Esto no tiene validez. Evidentemente, Isabela lo manipuló en sus últimos meses. Se aprovechó de su estado senil para su propio beneficio. La acusación era tan vil, tan alejada de la verdad, que me dejó sin aliento. Busqué con la mirada a mi madre, una última y desesperada petición de ayuda, pero ella no me miró. Mantuvo la vista fija en sus manos, entrelazadas sobre su regazo, su rostro una máscara pálida de sumisión. Su silencio fue un martillazo final, la confirmación de que en esa habitación y en esa familia yo estaba completamente sola. Su lealtad no era hacia su hija, sino hacia el hombre que pagaba las cuentas. Con una calma que no sabía que poseía, encontré mi voz. El abuelo y yo nos entendíamos, dije, mis palabras claras y firmes en el silencio tenso. No era un desafío, sino una simple verdad. Pero para mi padre, fue una declaración de guerra. Se puso de pie de un salto, su silla raspando el suelo de madera. Entenderse. ¿Qué demonios se entendían ustedes dos? Tú no has hecho nada con tu vida. No tienes un trabajo de verdad, ni responsabilidades, ni futuro. No tienes derecho a heredar el trabajo de su vida. La vieja acusación, el arma que siempre usaba para herirme, fue lanzada de nuevo, esta vez con la intención de aniquilarme frente a un extraño. El señor Davis, imperturbable, intervino con una calma profesional. Señor Castillo, el testamento es legalmente sólido. Fue firmado ante 2 testigos y notariado hace 6 meses. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales, según el informe médico adjunto. Luego, se dirigió a mí y me entregó un sobre sellado. También dejó esta carta personal para usted, Isabela. Mi padre lo vio como la prueba definitiva de una conspiración. Vamos a impugnar esto, siseó. Te lo aseguro, Isabela. No te saldrás con la tuya. Esto irá a los tribunales. La batalla legal había sido declarada. Ya no era una disputa familiar. Era una guerra abierta por el legado de mi abuelo y mi propia dignidad. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. El lujoso interior del Mercedes, un símbolo del éxito de mi padre, se sentía como una celda de prisión. Mi padre conducía con una furia controlada, tomando las curvas con demasiada rapidez. Mateo no dejaba de murmurar sobre lo caro que sería el litigio, como si el dinero fuera la única pérdida que podía concebir. Mi madre, de vez en cuando, me miraba por el espejo retrovisor, sus ojos llenos de una lástima inútil que me enfurecía más que el desprecio de mi padre. Yo no los miraba. Mantenía la vista fija en el sobre que descansaba en mi regazo. La carta de mi abuelo. Pesaba más que la finca de $1.000.000. Apenas cruzamos la puerta de la casa en La Joya. La tormenta estalló.
Mi padre me acorraló en el vestíbulo. Desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Manipulando a un anciano para robar lo que por derecho le pertenece a esta familia. Su voz retumbaba en el espacio cavernoso. Mateo se unió al coro, su rostro enrojecido por la envidia. Yo tenía planes para esa tierra. Podría haber duplicado su valor en 5 años. ¿Tú qué harás? ¿Plantar margaritas? La dejarás abandonada, como has abandonado todo en tu vida. Cada palabra era un golpe, un intento calculado de hacerme sentir pequeña, incompetente e indigna del amor de mi abuelo. Me encerré en mi habitación, con sus insultos resonando en mis oídos. Con manos temblorosas, abrí la carta de mi abuelo. Su caligrafía, fuerte y segura, llenaba la página. No hablaba de dinero ni de negocios, hablaba de paz, de encontrar un refugio después de una vida de deber y sacrificio. Hacia el final, escribió: «Este lugar no es un trofeo, Isabela, es un ancla. Sé que tú lo cuidarás, porque entiendes el valor de las cosas que no se pueden comprar, de las batallas que se libran en silencio. Sigue tu propio norte, siempre». Una lágrima rodó por mi mejilla. Él sabía, de alguna manera, sin que yo se lo dijera, él sabía de mi servicio. Sus palabras eran un bálsamo y una armadura. Apreté la carta contra mi pecho, junto a la brújula. Que trajeran a sus abogados, que me llevaran a juicio. Habían subestimado a la mujer que habían criado en la sombra. Los días que siguieron se convirtieron en una guerra fría, librada dentro de las paredes de nuestra propia casa. El lujo de la mansión en La Joya se sentía sofocante. Cada pasillo era un campo de batalla silencioso. Mi padre y Mateo pasaban horas encerrados en el despacho. Sus voces eran murmullos conspiradores que se filtraban por debajo de la puerta. Me trataban como a una extraña, una usurpadora. Si entraba en una habitación, se callaban. Si me sentaba a la mesa, comían en un silencio sepulcral, con la mandíbula apretada. Yo me aferraba a las palabras de mi abuelo, leyéndolas cada noche hasta que la tinta parecía grabada en mi memoria. Eran mi única defensa contra el veneno que goteaba en el aire, un recordatorio de que mi valor no dependía de su aprobación. La casa era un recordatorio constante de su riqueza, y de cómo la usaban como arma para hacerme sentir que no pertenecía. Decidí buscar mi propio abogado. No podía permitir que el señor Davis, el abogado de la familia, me representara. A través de una vieja amiga, encontré a un abogado llamado Frank, un hombre práctico y sin lujos, cuya oficina estaba en un modesto edificio en el centro, muy lejos de los rascacielos con vistas a la bahía. En nuestra primera reunión, Frank me escuchó con una expresión de escepticismo profesional. Podía ver lo que estaba pensando. Una joven de 28 años, sin historial laboral verificable, enfrentándose a un magnate de los negocios. «¿Y qué has estado haciendo estos últimos 10 años, Isabela?», me preguntó. Su tono no era acusador, pero sí directo. «Viajando», respondí, usando la misma vieja historia. Vi una sombra de duda en sus ojos. En ese momento, sentí una punzada de desesperación. Incluso la persona que se suponía que debía defenderme no podía verme más allá de la narrativa que mi familia había creado para mí. Una tarde, mi madre me encontró en el jardín, podando las rosas que el abuelo había plantado. Se acercó con cautela, como si se acercara a un animal herido. «Isabela, cariño», comenzó, su voz suave y suplicante. «Tu padre está muy dolido. Tal vez si hablaras con él, si llegaran a un acuerdo, podrías quedarte con una parte, y él podría administrar la finca. Sería lo mejor para todos». Sus palabras, envueltas en una falsa preocupación, me helaron la sangre. No le importaba mi dolor ni la injusticia. Solo quería que la paz, su paz, fuera restaurada, sin importar el costo para mí. «No se trata de la finca, mamá. Se trata de respeto», le dije en voz baja. Ella suspiró, una exhalación de resignación. «El respeto no paga las cuentas, Isabela». Se dio la vuelta y se fue, dejándome con la dolorosa certeza de que mi propia madre me había cambiado por una vida cómoda y sin conflictos. La verdadera puñalada llegó unos días después.
Estaba en el despacho de mi padre buscando un viejo álbum de fotos, algo que me conectara con un tiempo más simple. La puerta estaba entreabierta y lo escuché hablar por teléfono con Mateo. Su voz era fría y calculadora. Ya hablé con el doctor Evans. Está dispuesto a testificar sobre su historial. Podemos argumentar un patrón de comportamiento errático, una incapacidad para mantener responsabilidades, inestabilidad emocional. Con eso, la jueza tendrá que considerarla incapacitada para administrar un patrimonio de ese tamaño. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. No solo iban a llamarme irresponsable, iban a intentar declararme mentalmente incompetente. Estaban dispuestos a destruir mi reputación, a pintar mi vida como el producto de una mente enferma, todo por un trozo de tierra. El amor de un padre había sido reemplazado por la estrategia de un enemigo. Esa noche no dormí. La rabia que sentí era diferente a todo lo que había experimentado antes. Era una furia tranquila y cristalina. Se habían acabado las dudas. Se había acabado la culpa. Mi deseo de protegerlos, de mantener mi vida en secreto para no perturbar su mundo perfecto, se evaporó. ¿Protegerlos de qué? ¿De la verdad? Ellos vivían en una mentira, una construida sobre el dinero, la apariencia y el desprecio por cualquiera que no encajara en su molde. Se habían convertido en los monstruos de su propia historia. Y yo ya no iba a ser su víctima silenciosa. La brújula de mi abuelo yacía fría en mi mesita de noche. Al mirarla, tomé una decisión. No iba a luchar en su terreno, con sus armas de mentiras y manipulación. Iba a usar la única arma que ellos nunca podrían entender: la verdad. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Frank. Mi voz sonaba diferente, incluso para mí. Era firme, sin rastro de la vacilación anterior. Frank, necesito que hagas algo por mí. No me hagas preguntas por ahora, solo confía en mí, le dije. Y quiero que presentes una moción para que mi historial de los últimos 10 años sea verificado y presentado directamente a la jueza, bajo sello. Nadie más debe verlo, ni siquiera el abogado de mi padre, hasta que la jueza lo revise en la audiencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su confusión. ¿Qué tipo de historial, Isabela?, preguntó finalmente. Un historial de empleo, respondí con sencillez. El trabajo más real que he tenido en mi vida. Su curiosidad pareció superar su escepticismo. De acuerdo, dijo. Lo haré. El ambiente en casa se volvió aún más tóxico. Mi padre organizó una cena con algunos socios de negocios y sus familias, un evento diseñado para proyectar una imagen de unidad y éxito. Me vi obligada a asistir. Durante toda la noche, mi padre y Mateo hicieron comentarios pasivo-agresivos sobre mí, disfrazados de bromas. Isabela está en un año sabático, que ya dura una década, dijo Mateo, provocando risas forzadas. Mi padre añadió, estamos tratando de encontrarle un lugar en el mundo real, pero ella prefiere soñar. Me senté allí, sonriendo con una calma que los desconcertaba, mientras cada palabra se sentía como un trozo de vidrio. El contraste entre la opulencia de la cena, los candelabros de cristal, la vajilla de plata, el vino caro, y la crueldad emocional de sus palabras era grotesco. Me estaban humillando en su propio terreno, usando su estatus como un arma más. Buscando un respiro de la sofocante cena, me escapé al antiguo cuarto de mi abuelo, que mi padre había dejado casi intacto. En el fondo de un armario, encontré una pequeña caja de madera que había pasado desapercibida. Dentro había algunas de sus cosas, un par de gemelos desgastados, fotos de él de joven con su uniforme y una medalla al valor metida en una funda de terciopelo. Debajo de todo, había una nota doblada, escrita en su letra familiar. Decía, el verdadero norte no está en un mapa. Easy. Está en saber quién eres cuando nadie te está mirando. No dejes que sus ruidos te ahoguen la brújula. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era como si me estuviera hablando desde el más allá, dándome la fuerza que necesitaba para la batalla final. Era un soldado hablándole a otro. Un reconocimiento silencioso que valía más que todas las fortunas de mi padre. La víspera de la audiencia, la casa estaba sumida en un silencio tenso y pesado, como el aire antes de un terremoto.
Nadie me dirigió la palabra. Empaqué una pequeña maleta, no para huir, sino para estar preparada para no volver. No metí mucha ropa, solo lo esencial: la brújula de mi abuelo, su carta, la nota que acababa de encontrar, y la medalla al valor. Coloqué la pequeña caja de madera en la parte superior. Estos eran los únicos legados que me importaban. Eran los símbolos de una vida de honor y deber. Un linaje que mi padre y mi hermano nunca podrían reclamar, sin importar cuánto dinero tuvieran. Sentí una extraña sensación de paz. No sabía lo que pasaría en el tribunal, pero sabía que, por primera vez, estaba caminando hacia una pelea que era verdaderamente mía, en mis propios términos. Esa noche, de pie junto a la ventana de mi habitación, miré las luces parpadeantes de San Diego extendiéndose hasta el océano. Pensé en todos los lugares del mundo donde esas luces no existían, lugares oscuros y peligrosos donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Mi familia me veía como una niña perdida que había huido de la realidad, cuando en realidad yo había estado en el corazón de una realidad que ellos ni siquiera podían imaginar. Había vivido dos vidas completamente separadas, y el esfuerzo por mantenerlas así me había estado desgarrando. Mañana, esas dos vidas colisionarían en una sala de tribunal. Ya no había vuelta atrás. Apreté la brújula en mi bolsillo hasta que sus bordes se clavaron en mi piel. El norte estaba claro. Era hora de volver a casa, a mi verdadero hogar, el que construiría sobre los cimientos de la verdad. La mañana de la audiencia, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cargado de electricidad, como la calma antes de una batalla. No sentí miedo, sino una claridad helada, una especie de paz que solo se encuentra cuando ya no tienes nada que perder. Me vestí con sencillez, en tonos neutros, como si quisiera desaparecer, pero en mi bolsillo, el peso de la brújula del abuelo era un recordatorio constante de mi propósito. Mi familia bajó a desayunar vestida con sus mejores trajes de poder, como si fueran a cerrar un negocio. Mi padre llevaba su reloj de oro, un Patek Philippe que valía más que un auto, un símbolo de su estatus que esperaba que influyera en el resultado. No cruzamos ni una palabra. Comimos en un silencio denso, cada uno encerrado en su propia versión de la guerra que estábamos a punto de librar. El viaje al juzgado del centro de San Diego fue una réplica del viaje a la oficina del abogado, pero 1000 veces más tenso. Mi padre conducía con una rigidez controlada, sus nudillos blancos en el volante de cuero del Mercedes. Mateo revisaba su teléfono, pero esta vez no había aburrimiento en su rostro, sino una anticipación rapaz. Mi madre miraba por la ventana. Su reflejo mostraba a una mujer atrapada, aterrorizada por la colisión que ella misma había permitido. Yo me concentré en mi respiración, una técnica que había perfeccionado en situaciones mucho más peligrosas que esta. Cada inhalación era para el abuelo. Cada exhalación era para liberarme de ellos. Cuando llegamos, ellos salieron del auto como una falange, un frente unido de privilegio y arrogancia. Yo salí por mi lado y los seguí a distancia, una soldado solitaria marchando hacia su propio frente de batalla. La sala de espera del tribunal era un mundo alejado de la joya. Era un lugar impersonal y funcional, con paredes de color beige y sillas de plástico duro. El aire olía a desinfectante y a desesperación silenciosa. Mi padre y Mateo se agruparon con su abogado, un hombre de aspecto caro con un maletín de cocodrilo, revisando notas y hablando en susurros. De vez en cuando, mi padre me lanzaba una mirada llena de un desprecio tan puro que era casi tangible. Me ignoraban, pero al mismo tiempo, toda su atención estaba centrada en mí, en la anomalía que amenazaba con perturbar su universo ordenado. Vi a mi madre sentada un poco apartada de ellos, retorciéndose las manos. Por un fugaz instante, sentí una ola de lástima por ella, por su debilidad. Pero entonces, recordé su silencio, su complicidad, y la lástima se convirtió en una fría determinación. Ella había elegido su bando hacía mucho tiempo. Mi abogado, Frank, llegó unos minutos después. No llevaba un traje de diseñador ni un reloj ostentoso. Llevaba un traje funcional y una expresión de concentración.
Se acercó a mí y me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. El expediente fue entregado directamente al secretario de la jueza. Está sellado, como pediste, me informó en voz baja. ¿Estás segura de esto, Isabela? Una vez que suene esa campana, no hay vuelta atrás. Asentí, sin dudarlo. Estoy segura, le dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Es hora. Él me miró a los ojos por un momento, y vi que su escepticismo profesional finalmente había sido reemplazado por una fe cautelosa. Por primera vez, sentí que tenía un aliado, no un salvador, sino alguien que creía que mi verdad merecía ser escuchada. Cuando nos llamaron para entrar, sentí como si el mundo se moviera en cámara lenta. La sala del tribunal era imponente, con sus paneles de madera oscura y el gran sello del estado de California detrás del estrado del juez. El lugar estaba diseñado para hacerte sentir pequeño e insignificante. Mi familia se sentó en la primera fila de un lado, ocupando el espacio con una confianza que solo el dinero puede comprar. Yo me senté en el otro lado con Frank. El espacio vacío entre nosotros era un abismo, la representación física de la fractura irreparable en nuestra familia. El aire estaba espeso de anticipación. Podía sentir las miradas de los pocos extraños presentes, curiosos por el drama familiar que estaba a punto de desarrollarse. Apreté la brújula en mi bolsillo. Su norte era constante, inmutable. Era mi ancla en este mar de hostilidad. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño severo y unas gafas que no ocultaban la agudeza de su mirada. Se llamaba jueza Eleanor Vance. Se movía con una economía de movimientos que denotaba una autoridad tranquila y una mente que no se dejaba impresionar fácilmente. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en mi padre, luego en mí. No reveló nada. Su rostro era una máscara de imparcialidad profesional, pero en ese breve instante, sentí una extraña sensación de que estaba siendo vista, no juzgada, no como una hija rebelde o una heredera problemática, sino como un individuo. Me aferré a esa sensación. En un lugar donde las mentiras se disfrazaban de preocupación paternal, la objetividad era mi única esperanza. El abogado de mi padre, el señor Harrington, comenzó su argumento. Su voz era suave y persuasiva, el tono de un hombre acostumbrado a moldear la realidad a su antojo. Pintó un retrato devastador de mí, una joven sin rumbo, que había abandonado sus responsabilidades, que había viajado durante una década sin un propósito claro. Usó frases como falta de estabilidad, incapacidad para gestionar finanzas y un historial de decisiones impulsivas. Cada palabra era una versión distorsionada de mi vida, una mentira cuidadosamente elaborada para que sonara a verdad. Escuché en silencio, mi rostro impasible. Mi entrenamiento me había enseñado a controlar mis emociones bajo fuego, y esto, en su propia forma retorcida, era una zona de combate. Luego, mi padre fue llamado a testificar. Se sentó en el estrado con la postura de un hombre que creía que el mundo le pertenecía. Habló con una falsa solemnidad, su voz teñida de un dolor fingido. Describió su decepción por mis elecciones de vida, su preocupación por mi futuro. Habló de la importancia del legado familiar, de la necesidad de que la finca del abuelo estuviera en manos capaces y responsables. Era una actuación magistral. Cualquiera que no lo conociera vería a un padre afligido, tratando de proteger el patrimonio de su familia de una hija descarriada. Pero yo veía al hombre que me había llamado inútil toda mi vida, ahora tratando de que un juez lo hiciera oficial. La opulencia de su vida, que él describía como fruto del trabajo duro, se convertía en el estándar con el que se me medía y se me encontraba deficiente. El abogado Harrington le hizo la pregunta clave, la que habían ensayado. Señor Castillo, en su opinión, ¿su hija tiene la experiencia o la responsabilidad para administrar una propiedad de este valor? Mi padre me miró por primera vez desde que había entrado en la sala. No había amor en sus ojos, ni siquiera decepción, solo una fría y dura determinación de ganar. Hizo una pausa dramática, luego se volvió hacia la jueza. Su señoría, dijo,
su voz resonando con una autoridad calculada. Amo a mi hija, pero los hechos son los hechos. Ha desperdiciado su vida. Nunca ha tenido un trabajo de verdad. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. La humillación fue un golpe físico, un frío que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Vi la sonrisa de suficiencia en el rostro de Mateo. Sentí la vergüenza de mi madre irradiando desde el otro lado de la sala. Este era el fondo, la traición final, entregada en público para que el mundo la viera. Frank se levantó lentamente. El señor Harrington sonrió, esperando un contrainterrogatorio que sin duda ganaría. Pero Frank no se dirigió a mi padre. Se dirigió directamente al estrado. Su señoría, la defensa no tiene preguntas para este testigo, dijo con calma. Una oleada de murmullos recorrió la sala. La expresión de mi padre pasó de la confianza a la confusión. Sin embargo, continuó Frank, su voz clara y firme. Sí, en vista de que el carácter y el historial laboral de mi clienta han sido puestos en duda de manera tan contundente, solicitamos respetuosamente que la Corte revise el anexo C, presentado esta mañana bajo sello judicial. Creemos que el documento contenido en él hablará por sí mismo sobre la capacidad, la disciplina y la responsabilidad de la señorita Isabela Castillo. La jueza levantó una ceja, su interés claramente despertado. Miró a su secretario, quien le entregó un sobre manila sellado. La trampa estaba tendida. El aire en la sala se volvió eléctrico. Mi padre me miró, y por primera vez, vi una grieta en su armadura de arrogancia. Una sombra de incertidumbre. La jueza Vance miró el sobre que su secretario le había entregado. Por un momento, que se sintió como una eternidad, simplemente lo sostuvo en sus manos. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Vi a mi padre, Alejandro, intercambiar una mirada de perplejidad con su abogado. No entendían el movimiento de Frank. Esperaban una pelea, un intercambio de acusaciones, no este extraño desvío procesal. Mateo se inclinó hacia adelante en su asiento, su arrogancia reemplazada por una curiosidad teñida de irritación. Para ellos, esto era solo una táctica de dilación, un último y patético intento de una causa perdida. No tenían ni la más remota idea de que el contenido de ese sobre manila estaba a punto de detonar los cimientos de su mundo. Con un movimiento deliberado, la jueza rompió el sello. El sonido del papel rasgándose pareció un trueno en el silencio absoluto. Se puso unas gafas de lectura que colgaban de una cadena alrededor de su cuello y sacó una sola hoja de papel. Sus ojos, agudos y analíticos, comenzaron a recorrer el documento. Mientras leía, yo me concentré en mi respiración, en el peso frío y familiar de la brújula en mi bolsillo. No sentía nervios, sino una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Había entregado mi verdad, mi secreto más guardado, a las manos de una extraña. Ya no me pertenecía. El resultado estaba fuera de mi control, y en esa rendición encontré una paz inesperada. Estaba lista para cualquier veredicto, porque mi victoria no dependía de su decisión, sino del acto de haber luchado por mí misma. Pude ver cómo la expresión de la jueza cambiaba. Fue sutil, casi imperceptible para alguien que no estuviera observando con la intensidad de un soldado en una misión de reconocimiento. Su ceño, ligeramente fruncido en concentración, se suavizó. Sus labios, antes una línea neutra, se separaron mínimamente. Levantó la vista del papel por un segundo, y sus ojos se encontraron con los míos. En esa mirada no había lástima, ni sorpresa, sino algo que no había visto en una década fuera de mi unidad, un destello de respeto profesional. Era un reconocimiento silencioso, de una mujer en una posición de poder a otra. En ese instante, supe que había entendido. Mi padre, notando el cambio, comenzó a removerse incómodo en su asiento. La confianza en su rostro comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por la primera sombra de una duda inquietante. Finalmente, la jueza Vance se quitó las gafas y las dejó sobre el estrado con un suave clic.
Dejó el documento a un lado, boca abajo. Se reclinó en su silla y juntó las manos. Su mirada fija, no en mí, sino directamente en mi padre. Cada persona en la sala contuvo la respiración. El abogado de mi padre, el señor Harrington, se levantó a medias, como si fuera a objetar algo, pero una mirada de la jueza lo hizo volver a sentarse inmediatamente. El poder en esa sala ya no residía en el dinero ni en los trajes caros. Se había concentrado por completo en esa mujer de pelo gris, cuya voz tranquila estaba a punto de convertirse en el arma más devastadora que mi padre jamás enfrentaría. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. «Señor Castillo», comenzó la jueza. Su voz era tranquila, profesional, pero cortaba el silencio como un bisturí. «Usted ha testificado bajo juramento que su hija, la señorita Isabela Castillo, ha desperdiciado su vida y nunca ha tenido lo que usted denomina un trabajo de verdad». Hizo una pausa, dejando que las propias palabras de mi padre resonaran en la sala, despojadas de su arrogancia y expuestas en su cruda crueldad. Mi padre asintió, aunque su confianza ahora parecía frágil, quebradiza. «Basado en la evidencia presentada a esta corte para su verificación», continuó la jueza, «debo informarle que su declaración es, en el mejor de los casos, incorrecta». Luego, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Su hija sirvió durante los últimos 10 años como operadora en la Marina de los Estados Unidos. Su expediente está mayormente clasificado, pero sus méritos son incuestionables. El impacto de sus palabras fue físico. Pude ver cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizado. Su máscara de patriarca autoritario se hizo añicos, revelando al hombre pequeño y desconcertado que había debajo. A su lado, Mateo parecía haber sido golpeado. Su teléfono se deslizó de su mano y cayó al suelo con un ruido sordo. Miraba fijamente a la jueza, luego a mí, sus ojos llenos de una incredulidad total. La Marina, operadora, clasificado, eran conceptos de un universo que no podían procesar. Un mundo de sacrificio y deber que chocaba violentamente con su realidad de balances bancarios y autos de lujo. La base sobre la que habían construido su desprecio hacia mí, la narrativa de la hija inútil y perdida, se había desintegrado en un instante. Pero fue la reacción de mi madre la que se grabó en mi memoria. Se llevó una mano a la boca, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sus ojos, muy abiertos, estaban fijos en mí, y en ellos vi una cascada de emociones, shock, confusión y, sobre todo, una vergüenza abrumadora. La vergüenza de una madre que se daba cuenta de que no conocía a su propia hija. La vergüenza de haber permanecido en silencio mientras su esposo y su hijo me humillaban por una vida que ella nunca se había molestado en entender. En su mirada, vi el peso de cada palabra no dicha, de cada defensa no ofrecida, de cada vez que había elegido la comodidad de su silencio por encima de la protección de su hija. Su dolor era real, pero llegaba 10 años tarde. En ese momento, esperaba sentir una oleada de triunfo, un deseo de decir, se los dije, pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue una calma profunda y resonante, una liberación. La necesidad de su aprobación, el dolor de su rechazo, la carga de su juicio, todo se desvaneció. Era como si una cadena que había llevado alrededor de mi cuello durante toda mi vida se hubiera roto. Ya no me importaba lo que pensaran, porque su opinión se basaba en una ignorancia que ellos mismos habían cultivado. Mi valor no dependía de su reconocimiento. Mi abuelo lo había sabido. La jueza ahora lo sabía. Y lo más importante, yo lo sabía. La batalla no era por la finca, era por mi alma. Y la había ganado. No con gritos ni acusaciones, sino con la silenciosa y aplastante verdad de mi vida. La jueza Vance carraspeó, trayendo la sala de vuelta a la realidad. Dado que el único argumento de la parte demandante para impugnar el testamento se basaba en la supuesta irresponsabilidad y falta de experiencia de la señorita Castillo,
Y dado que la evidencia demuestra un historial de una década de servicio distinguido y de inmensa responsabilidad en las Fuerzas Armadas de esta nación, esta Corte no encuentra ningún mérito en la petición. Su mazo cayó con un golpe seco y definitivo. La petición para impugnar el testamento es denegada. El legado del señor Castillo a su nieta se mantiene. Se levanta la sesión. El sonido del mazo fue el punto final de mi vida anterior. La guerra había terminado. Mi familia permaneció inmóvil, como figuras de cera en un museo de su propia derrota. Mi padre miraba al vacío, su imperio de certezas reducido a cenizas. Mateo seguía mirando el suelo, como si la respuesta estuviera en la alfombra gastada. Mi madre lloraba en silencio, sus hombros sacudiéndose. Estaban atrapados en los escombros de la realidad que acababa de explotarles en la cara. Su abogado, el señor Harrington, recogía sus papeles con una eficiencia avergonzada, evitando mirar a sus clientes. Habían venido aquí esperando una victoria fácil, una simple formalidad para consolidar su poder. En cambio, habían sido humillados, no por un argumento legal inteligente, sino por una verdad que siempre había estado ahí, invisible para ellos. Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían firmes y seguras. Frank se giró hacia mí, y la sonrisa en su rostro no era de triunfo, sino de un profundo y genuino respeto. «Felicidades, Isabela», dijo en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. No había palabras para lo que sentía. Caminé hacia la salida, pasando por la fila donde estaba sentada mi familia. No los miré. No necesitaba ver su vergüenza ni su ira. Ya no formaban parte de mi norte. Al pasar junto a ellos, sentí sus miradas sobre mí, cargadas de preguntas que nunca se habían atrevido a hacer. Pero ya era demasiado tarde para preguntas. Salí de la sala del tribunal y entré en el pasillo luminoso, dejando atrás el peso de sus expectativas y el ruido de sus juicios. Por primera vez en mi vida, el silencio se sentía como la libertad. Al salir del juzgado, el sol de San Diego me cegó por un momento. No era el mismo sol que había visto esa mañana. Este se sentía diferente, más cálido, como si me estuviera dando la bienvenida a una vida nueva. Frank me alcanzó en los escalones. Su rostro serio se había relajado en una sonrisa genuina. «Hiciste lo correcto, Isabela», me dijo. No le respondí, solo asentí. Mis llaves del auto se sentían extrañamente ligeras en mi mano. Caminé hacia el estacionamiento sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, vería los rostros de las personas que solían ser mi familia. Y no quería que su confusión manchara este momento. No conduje de regreso a La Joya. En lugar de girar hacia la costa, tomé la autopista hacia el este, hacia las montañas, hacia un futuro que aún no podía ver, pero que por primera vez sentía que era completamente mío. Cada milla que ponía entre el juzgado y yo era un eslabón roto de una cadena que me había atado durante 28 años. Esa primera noche la pasé en un pequeño y anónimo motel a las afueras de la ciudad. El contraste con la opulencia fría de la casa de mis padres era casi cómico. Las paredes eran delgadas, la cama era modesta, pero el aire estaba limpio. No olía a lirios de funeral ni a tensión reprimida. Olía a libertad. Mi teléfono, que había estado en silencio durante la audiencia, comenzó a vibrar sin parar. Eran llamadas de Mateo. No las contesté. Luego, una serie de mensajes de texto furiosos, llenos de acusaciones y preguntas. ¿Por qué nos humillaste así? ¿Una operadora? ¿Es una broma? Apagué el teléfono. Su ira ya no era mi problema. Su humillación era el eco de sus propias acciones, no de las mías. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Un sueño sin pesadillas, sin la necesidad de estar alerta. El silencio de esa habitación de motel fue más lujoso que cualquier cosa que el dinero de mi padre pudiera comprar. A la mañana siguiente, encendí el teléfono y vi una llamada perdida de mi madre. Decidí llamarla, no por obligación, sino para cerrar ese capítulo en mis propios términos. Atendió al primer timbrazo, su voz ahogada por el llanto. «Isabela, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Tu padre, él está destrozado». Sus palabras,
diseñadas para evocar culpa, rebotaron en mí sin efecto. Te lo habría dicho, mamá, respondí con una calma que la sorprendió. Si alguna vez me hubieras preguntado quién era, en lugar de decirme quién debía ser, hubo un largo silencio. Pude oírla respirar, buscando una respuesta que no tenía. Ya no importa, continué. Necesito que entiendas que esto se acabó. La familia que conocíamos ya no existe. Colgué antes de que pudiera responder, no con ira, sino con la finalidad de una puerta que se cierra suavemente, pero con el cerrojo puesto para siempre. Una semana después, me reuní con Frank para firmar los últimos documentos que me transferían oficialmente la propiedad de la finca en Julian. Su oficina modesta se sentía como un santuario de normalidad. Mientras firmaba cada página, sentí el peso tangible de mi nueva vida. Ya no era un concepto abstracto, era una escritura, un título, una llave. Frank me entregó un grueso llavero de metal. «Es tuyo», dijo con una simpleza que abarcaba todo. «Por cierto, el abogado de tu padre llamó. Ofrecieron comprarte la finca por el doble de su valor de tasación». Me reí, una risa genuina y liberada. «Diles que no está a la venta. Diles que algunas cosas no tienen precio». La mirada de Frank me dijo que entendía perfectamente. El dinero había sido su arma, su lenguaje, su solución para todo. Pero yo ahora hablaba un idioma diferente. Uno que ellos nunca aprenderían. El viaje a Julian fue un peregrinaje. A medida que mi viejo auto subía por las sinuosas carreteras de montaña, el paisaje urbano de San Diego se desvanecía en el espejo retrovisor. Los rascacielos fueron reemplazados por robles, el aire salado del océano por el aroma a pino y tierra seca. Era como si estuviera ascendiendo, no solo en altitud, sino también espiritualmente, dejando atrás el ruido y la contaminación de mi vida pasada. Cada curva en el camino se sentía como un desprendimiento de una capa de dolor, de resentimiento, de expectativas ajenas. Cuando finalmente giré hacia el camino de tierra que llevaba a la finca, sentí una profunda sensación de regreso a casa, a un hogar que nunca había conocido pero que, de alguna manera, mi alma reconocía. Este era el legado de mi abuelo. No solo la tierra, sino la promesa de paz que venía con ella. La casa era exactamente como la recordaba de mis visitas de niña. Una construcción rústica de madera y piedra, con un gran porche que miraba hacia un valle salpicado de árboles. No era grande ni ostentosa como la mansión de la joya. Era sólida, honesta, arraigada a la tierra. Desprendía una sensación de permanencia y tranquilidad. Al abrir la puerta principal con la vieja llave de hierro, el interior olía a leña fría y a recuerdos. Todo estaba cubierto de polvo, pero debajo de esa capa de abandono, sentí la presencia de mi abuelo, su espíritu tranquilo y firme. Caminé por las habitaciones vacías, mis pasos resonando en el silencio. No sentí soledad, sino plenitud. Este espacio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Era un lienzo en blanco sobre el que podía pintar el resto de mi vida, con mis propios colores. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual de sanación. Me levantaba con el sol, no con una alarma. Mis días no estaban marcados por horarios ni misiones, sino por tareas sencillas y satisfactorias. Arreglé la cerca de madera que se había caído. Desmalece el jardín donde las rosas de mi abuela luchaban por sobrevivir. Y pasé horas simplemente sentada en el porche, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el valle. El silencio ya no era una táctica de supervivencia, sino una compañía bienvenida. Aprendí a distinguir el sonido del viento entre los pinos, el canto de las diferentes aves, el crujido de la casa al asentarse por la noche. Estaba desarmándome, pieza por pieza, quitándome la armadura que había usado durante tanto tiempo, y descubriendo a la mujer que había debajo, una mujer que no necesitaba demostrar su valía a nadie. Un mes después de mudarme, recibí un sobre con el membrete del bufete de abogados de mi padre. Dentro no había una disculpa, ni una carta personal. Era una oferta formal, un contrato. Proponían crear un fondo fiduciario, a mi nombre, administrado por mi padre y Mateo, a cambio de que yo les cediera el control administrativo de la finca para su
Desarrollo vitivinícola. Era su último intento de control, disfrazado de generosidad. Todavía no entendían. Creían que todo, incluso el perdón y la familia, podía negociarse como un acuerdo comercial. Tomé el documento, sin leerlo hasta el final, y lo usé para encender la primera fogata en la chimenea de piedra de la sala. Mientras veía las llamas consumir sus palabras, no sentí ira ni tristeza, solo una paz fría y definitiva. Esa fue mi respuesta. El silencio. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, subí a la pequeña colina que dominaba la propiedad. El aire era fresco y limpio. Desde allí, podía ver toda mi tierra, mi refugio, mi fortaleza. Saqué la vieja brújula de latón de mi abuelo del bolsillo. La abrí y la sostuve en la palma de mi mano. La aguja tembló por un instante y luego se asentó, apuntando firmemente hacia el norte. Durante años, mi norte había sido el deber, la misión, la supervivencia. Ahora, en este lugar tranquilo, bajo este cielo inmenso, mi norte era diferente, era la paz, era la libertad, era yo misma. Guardé la brújula, pero mantuve la mirada en el horizonte. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mi vida, no necesitaba un mapa para saber que iba en la dirección correcta. Estaba en casa. He aprendido que las batallas más importantes de la vida rara vez se libran con estruendo. Se libran en el silencio de tu propio corazón, en los momentos en que eliges seguir adelante a pesar de que nadie ve tu esfuerzo. Durante años, creí que el silencio de mi familia era un veredicto sobre mi valor, que si no hablaban de mí, era porque no había nada que decir. Pero en esa sala del tribunal, me di cuenta de que mi propio silencio había sido mi campo de entrenamiento. Me enseñó a depender de mi propia fuerza, a encontrar mi validación desde adentro, no en la aprobación de los demás. A veces, ser invisible para las personas equivocadas es lo que te permite descubrir quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Mi familia medía el éxito en metros cuadrados, en caballos de fuerza y en saldos bancarios. Vivían en un mundo donde tu valor se imprimía en un estado de cuenta o se colgaba en una pared en forma de diploma. Me juzgaron con su vara de medir y, por supuesto, no di la talla. Pero el verdadero legado no es el que se puede tasar. Mi abuelo me dejó algo más valioso que una finca de $1.000.000. Me dejó el entendimiento de que el honor, la paz interior y la lealtad a uno mismo son activos que no se pueden comprar ni vender. Aprendí que un trabajo de verdad no es el que te da un sueldo, sino el que te da un propósito. Incluso si ese propósito es un secreto que solo tú conoces. Todos tenemos una brújula interior, ese instinto que nos dice cuál es nuestro verdadero norte. Durante mucho tiempo, dejé que las voces de mi familia interfirieran con la mía, que su magnetismo desviara mi aguja. Me decían que mi norte estaba en una oficina, en un matrimonio conveniente, en una vida que se viera bien en las fotos. La lección más grande que me dejó mi abuelo, junto con su brújula de latón, fue esta: confía en tu propio rumbo. El mundo te gritará 1000 direcciones, pero solo una es la tuya. Encontrar ese camino y tener el coraje de seguirlo, especialmente cuando caminas solo, es la definición definitiva de la fuerza. Y una vez que lo encuentras, nunca más vuelves a sentirte perdido. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi familia, y he llegado a entender que el perdón no siempre se trata de reconciliación. A veces, perdonar es aceptar que no puedes cambiar a las personas, pero sí puedes negarte a permitir que su versión de la realidad destruya la tuya. Mi liberación no vino de una disculpa que nunca llegó, sino de la decisión de soltar la cuerda. Dejé de luchar por su respeto y empecé a construir el mío. Mis mayores logros ocurrieron en silencio. Su mayor fracaso fue que nunca aprendieron a escuchar. Y esa es una paz que no cambiaría por nada. Dejarlos atrás no fue un acto de venganza, fue un acto de autopreservación. Al final, la finca en Julian fue mucho más que una herencia. Fue un ancla, como dijo mi abuelo.
Un lugar físico donde finalmente pude deshacer el equipaje emocional que había cargado por todo el mundo. Cada árbol que podo, cada clavo que martillo, es un acto de reclamación, no de la tierra, sino de mí misma. Aquí, en la tranquilidad de estas colinas, me di cuenta de que no estaba huyendo de mi familia o de mi pasado. Estaba corriendo hacia mi futuro. Un futuro donde el silencio no es incómodo, sino reconfortante. Un futuro donde mi valor no está sujeto a la opinión de nadie. Este lugar es la prueba de que, a veces, las personas que menos te entienden son las que, sin querer, te empujan hacia tu verdadero destino. Si estás viendo esto y sientes que tu vida se desarrolla tras bambalinas, que tus sacrificios pasan desapercibidos, que las personas que deberían ser tus mayores admiradores son tus críticos más duros, quiero que sepas algo. Te veo. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo. Todos tenemos un expediente clasificado, una historia de resiliencia y fortaleza que el mundo no conoce. No esperes a que un juez lea tus méritos en voz alta. Léelos para ti mismo. Créelos. Eres el único testigo que realmente importa en el juicio de tu propia vida. Tu verdad es tuya, y es innegociable. Nunca dejes que el ruido de las expectativas ajenas ahogue la voz de tu propia brújula interior. Tu camino es tuyo, y solo tuyo. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido que luchar por ser visto por quien realmente eres, déjame un comentario contándome tu experiencia. No estás solo en esto. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada historia compartida es una luz para alguien que todavía podría estar caminando en la oscuridad, buscando su propio norte.